a su derecha, siempre lo vamos a poder, bueno, a la hora de que me den el esfuerzo, el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo cortante, este círculo de Moore va a depender de estos esfuerzos. Puede ser que a lo mejor el círculo de Moore quede totalmente a la derecha del eje Y. ¿Sí? Aquí vamos a tener dos ejes principales, otra vuelta el X mayúscula y el Y mayúscula. Y vamos a tener un eje auxiliar, digamos el X minúscula, que va a estar sobrepuesto sobre el X mayúscula, y el eje Y minúscula, que va a ser paralelo al eje Y mayúscula. ¿Sí? El eje auxiliar XY minúsculas nos va a dar el origen del círculo. ¿Sí? Entonces va a haber varias posibilidades de que este círculo de Moore lo podamos representar, que va a depender de los esfuerzos que me están dando, de mis datos iniciales. Puede ser, por ejemplo, que el círculo de Moore esté totalmente a la derecha del eje Y mayúsculo. Puede ser que el círculo de Moore esté a la izquierda del eje Y mayúsculo. O puede ser que a lo mejor el círculo de Moore corte en algún punto el eje vertical Y mayúsculo. ¿De qué dependen esos casos? Dependen de los datos que me están dando, del esfuerzo sigma de X, del esfuerzo sigma de Y y del esfuerzo cortante XY. Entonces, este círculo de Moore depende de esos datos. ¿Cómo quede colocado? Pues simplemente tienen que darme datos y hago cuentas. Ahorita la vamos a deducir. Entonces, este círculo de Moore nunca va a desplazarse sobre el eje Y. ¿Sí? Siempre va a estar trasladado en el eje X. Bueno, aquí vi que aquí tiene las coordenadas, porque me lo debo hacer atrás. Y ahora sí. Entonces, bueno, ahí aparecía el origen del plano auxiliar para el círculo de Moore. Entonces, vamos a generar esto se le llama una transformación o se le llama un mapeo. ¿Sí? Vamos a mapear el plano ortogonal en un círculo. En este caso, pues en el círculo de Moore. Bueno, la ecuación general para un círculo es x cuadrada más y al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación que nos dan de entrada, ¿no? Para generar el círculo. Esta ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada nos indica que el círculo está colocado en el origen de nuestro sistema coordenado. ¿Sí? Cuando ya lo trasladamos, entonces, en este caso lo vamos a trasladar en el eje X. Lo vamos a ver como X más H, esto elevado al cuadrado, entre paréntesis, más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. La segunda ecuación nos está diciendo que el círculo está trasladado en el eje X. ¿Sí? Si estuviese trasladado en el eje Y, pues Y podría ser Y más K, ¿sí? Donde H y K se dice que son el centro del círculo. ¿Sí? Sería un eje auxiliar. Pero bueno, entonces vamos a usar la segunda ecuación porque nosotros el círculo de Moore lo vamos a trasladar en el eje X. Ahorita se va a ver por qué. Voy a trabajar otra vuelta con las ecuaciones iniciales que se dedujeron. Sigma prima de X es igual a X coseno cuadrado del ángulo más Y por el seno cuadrado del ángulo más el esfuerzo cortante,
que multiplica 2 veces el ángulo por el coseno del ángulo. Esa es la primera ecuación que se dedujo. La segunda fue con respecto al esfuerzo cortante. Tau de x' y' es igual a sigma de y menos sigma de x por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, más el esfuerzo cortante xy, que multiplica el coseno cuadrado del ángulo menos el seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Esas son las fórmulas, simplemente las copié, fueron una de las primeras fórmulas de las igualdades que se dedujeron cuando empezamos a ver transformaciones. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a ver, aquí qué hice. Bueno, luego de aquí lo que hicimos fue utilizar las ecuaciones del seno de 2 veces el ángulo, que es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo, y utilizar que el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el coseno de 2 veces teta entre 2, y el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 más el coseno de 2 veces teta entre 2. Bueno, si estas ecuaciones las sustituimos en las dos primeras, llegamos a estas, a las ecuaciones que calculamos hace un momento. ¿Sí? Bueno, aquí no se, bueno, yo aquí le puse que sigma de x' es igual a sigma de x más sigma de y entre 2 más sigma de x menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo más el esfuerzo cortante que y por el seno de 2 veces el ángulo. A esta le llamé ecuación, pues no sé, que tiene un símbolo, yo le voy a poner mejor 1'. Le voy a poner 1', ¿sí? Y a la segunda es la ecuación que se dedujo también. El esfuerzo cortante x' y' es igual a menos sigma de x menos sigma de y entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo más el esfuerzo cortante xy por el coseno de 2 veces el ángulo. A esta le voy a llamar ecuación 2'. Prima, y ahora lo que voy a realizar es, bueno, estas las volví a copiar aquí, tau de x, ajá. Bueno, ahí están ya las dos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado ambas ecuaciones. Es decir, bueno, aquí la ecuación 1' la voy a elevar al cuadrado, es decir, antes de elevar al cuadrado lo que hice fue en la ecuación 1', agarrar el primer término, sigma de x más sigma de y entre 2, y lo pasé al lado izquierdo de la igualdad, de tal forma que aquí lo tengo como sigma de x menos sigma de x más sigma de y entre 2 es igual a, y la otra parte la dejé como está. Lo que me sobró es decir, sigma de x menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo, más el esfuerzo cortante que y por el seno de 2 veces el ángulo. Esa parte simplemente la dejé y aquí aparece. Es eso. ¿Sí? Con respecto a la segunda, no le hice nada, simplemente a la ecuación 2', la dejé y la elegí, la copié y la pasé abajo. Es lo único que hice aquí. ¿Sí? Y ahora sí, estas dos ecuaciones las voy a elevar al cuadrado. De tal forma que, bueno, es una igualdad, entonces tengo que elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Entonces empiezo con la ecuación 1, con la ecuación, bueno, aquí le podría colocar ecuación, digamos, 1'. Y la segunda le voy a llamar ecuación 2'. Y ahora, si la ecuación 1',
la voy a elevar al cuadrado de tal forma que tengo x, sigma de x prima menos sigma de x más sigma de y entre 2, todo eso al cuadrado. Y del lado derecho voy a tener que es paréntesis, sigma de x menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo más tau de x y por el seno de 2 veces el ángulo. Todo eso elevado al cuadrado. Para la ecuación 2', hago lo mismo. Voy a elevar al cuadrado aquí, entonces tendría yo que es, bueno, para la ecuación 2' también haría lo mismo, pero aquí lo que estamos haciendo es primero desarrollar la ecuación que elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo único que estamos haciendo, voy a elevar al cuadrado, la primera ecuación que hicimos, entonces sería sigma cuadrada de x', le aplicamos ¿qué es la ley de? Pues sería, ¿cómo elevar al cuadrado un binomio, no? Entonces es el primer término al cuadrado, luego sería menos 2 veces el primer término por el segundo término, y luego tengo que es más el segundo término elevado al cuadrado. Pues ahí tengo sigma al cuadrado de x' menos 2 veces sigma de x, que multiplica sigma de y más sigma de x más sigma de y entre 2, y luego sería más, aquí abro un paréntesis, y el segundo término es menos sigma de x más sigma de y entre 2 al cuadrado. Esta es elevar al cuadrado la parte izquierda de la igualdad. La parte derecha de la igualdad, pues bueno, a realizarla, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que hacer todo el primer término al cuadrado. Es decir, nos queda sigma de x menos sigma de y entre 2, todo eso al cuadrado, por el coseno al cuadrado de 2 veces t. Ahora le agrego 2 veces el primer término por el segundo, sería 2 veces sigma de x más menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces teta, ¿te parece? Que multiplica el esfuerzo cortante xy por el seno de 2 veces el ángulo. Entonces aquí está bien. Le agrego el tercer término, que es el esfuerzo cortante al cuadrado por el seno al cuadrado de 2 veces teta. Ahí está. Continúo. Luego lo que hacemos aquí es... ahora, aquí, esto es la ecuación... Desarrollé la ecuación 1 bi'. Ahora voy a desarrollar la ecuación 2 bi', ya elevada al cuadrado, habíamos dicho. La ecuación 2 bi', estoy elevando al cuadrado el primer término. Nos queda nada más tau cuadrado de x' y', es el que aparece acá abajo. Es igual a, checo esta parte, entonces es el primer término al cuadrado sería menos sigma de x menos sigma de y entre 2 al cuadrado por el seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Entonces este término aquí aparece, menos sigma de x menos sigma de y entre 2 al cuadrado por el seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Ya tengo el primer término al cuadrado. El segundo es multiplicar 2 veces el primer término por el segundo, es decir, sería menos, que multiplica a menos sigma de x menos sigma de y entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo, que multiplica el esfuerzo cortante xy por el coseno de 2 veces el ángulo. Entonces aquí tendríamos que tener es un menos, ¿qué parece? A ver aquí, 2, entonces ya aparece menos 2 veces el sigma de x menos sigma de y entre 2, que multiplica al seno de 2 veces el ángulo, que multiplica al esfuerzo cortante xy por el coseno de 2 veces el ángulo. El último término, el siguiente término, para la ecuación 2 bi', es elevar al cuadrado esta parte. Sería el esfuerzo cortante al cuadrado, el esfuerzo al cuadrado de y por el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Es lo que aparece. Es esta parte.
Y ya tengo esta, si quieren le podemos llamar ecuaciones 1 triprima y ecuación 2 triprima. Y las acomodo. Bueno, aquí lo único que estoy haciendo es, voy a sumar ambas ecuaciones, ¿sí? Es decir, tomé toda la ecuación 1 prima, perdón, ya desarrollado los cuadrados. A ver, déjenme ver si las puedo colocar de forma continua y que aparezcan. A ver, déjenme ver. Aquí estoy sumando ambas ecuaciones. A ver cómo le hago para que se vea. Es que aquí nada más están colocadas, pero pues como son ecuaciones largas, pues no cabe en la hoja. Déjenme ver cómo la ordeno. Voy a ver. La hoja no la puede poner en horizontal, profesor, para que tenga más espacio. Voy a hacer esta, sí. Sí, a ver, déjenme, aquí la voy a copiar, control C, la paso acá abajo, más para que vean qué está ocurriendo, ¿no? La voy a poner aquí y la voy a minimizar tantito. Y ahora déjenme, le bajo tantito el tamaño, nomás para que la vean, cómo queda de otro poco. Damos el 8, la quiero ver en un solo renglón. ¿Sí? Le ponemos el 6, ahí está. ¿Sí? Lo único que hice fue agarrar la ecuación desarrollada al cuadrado, esta. La copié y es la misma que aparece aquí ya en forma corrida. Ahora voy a agarrar la segunda ecuación. La segunda ecuación es donde está el esfuerzo cortante. Esta parte que está aquí. Control C la voy a pegar acá abajo. Control V. Y la voy a minimizar también. La voy a hacer un poco más pequeña para que quede en un solo renglón. La voy a poner, digamos, el 8. Ahí está. Esta aquí no hubo tanto problema, ¿no? Entonces, ahí están las dos ecuaciones. Las voy a aumentar un poquito. Y bueno, pues nada más las voy a sumar. Las voy a sumar, es decir, dígame, señorita. Voy a sumar, tengo las dos igualdades. Aquí está el lado izquierdo de la primera igualdad. Y voy a sumar también el lado izquierdo de la segunda igualdad. Es decir, este término aparece aquí. Ay, echada, mi amor. Es este que está aquí. Y le agrego el esfuerzo cortante al cuadrado x' y'. Este que está aquí es el que está al que aparece. ¿Sí? Es igual. Cuídame mi bolsa. Es igual. Pues va a ser la igualdad de ambas igualdades. Simplemente lo estoy copiando. Y ahora, el término que está a la izquierda, a la derecha de la primera igualdad, es el valor que aparece aquí. Es este. Entonces, sigma de x menos sigma de y al cuadrado entre 2 por el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo más 2 veces sigma de x. Cuídame mi bolsa. Menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces teta más el esfuerzo cortante xy por el seno al seno de 2 veces teta más, me falta el término que está, el esfuerzo cortante, está aquí abajo. El esfuerzo cortante es el que estaba aquí en la parte superior. Y le agrego la parte correspondiente de la segunda ecuación de la igualdad, del lado derecho. Todo eso aparece aquí. Sería menos sigma de x menos sigma de y 2 al cuadrado por el seno al cuadrado 2 veces el ángulo, es el que está aquí. Luego viene menos 2 veces sigma de x menos sigma de y por el seno de 2 veces el ángulo por el esfuerzo cortante xy coseno de 2 veces el ángulo. Esa parte está aquí. Está bien, está aquí. Y la última parte viene, que es el esfuerzo al cuadrado, el esfuerzo cortante al cuadrado de xy por el coseno al cuadrado 2 veces el ángulo. Esta parte es la que es la última, el último valor. ¿Está? Entonces, todo lo que, sumando ambas ecuaciones, es decir, estas dos que reduje, sumo el lado izquierdo de la igualdad que está en el renglón superior y le agrego el lado izquierdo de la igualdad de la segunda ecuación, del lado izquierdo. ¿Sí?
Eso va a ser igual a la parte derecha de la primera ecuación más la parte derecha de la segunda igualdad. Y bueno, todo esto está colocado aquí. Nada más es que sí está un poco grande la ecuación, ¿no? Luego, ¿qué voy a hacer? A ver, déjenme ver aquí qué es lo que realizo. ¿Qué sigue? Ahí voy a agrupar términos y simplificar, y voy a simplificar. ¿Sí? Es decir, a ver, voy a checar aquí qué estoy haciendo. Si se dan cuenta, el primer término del lado izquierdo, quiero conseguir, pues, la ecuación del círculo. ¿Sí? Todo esto es la ecuación del círculo. Es x' al cuadrado más el esfuerzo cortante x' y' al cuadrado. Esta pues, es la ecuación del círculo. Del lado derecho va a ser pues una constante. Ahorita vamos a descubrir qué es. Entonces, estoy generando de cierta forma una ecuación del círculo. Entonces, este cuadrado, ¿dónde lo tengo? Sigma de x' menos sigma de x menos sigma de y entre 2 al cuadrado. Todo eso al cuadrado, ¿dónde está? Lo busco aquí, ¿no? Por ejemplo, este sigma de x', si lo elevo al cuadrado, que es la potencia que aquí tengo, pues lo puedo encontrar aquí. Este es el primer término. Luego, si yo quiero desarrollar el término al cuadrado, toda esta parte interior es 2 veces sigma de x' menos 2 veces el primer término por el segundo, sería menos 2 veces sigma de x' por el sigma de x menos sigma de y entre 2. ¿Dónde está ese término? Lo busco. Aquí está. Es este. ¿Sí? Menos 2 veces sigma de x' por sigma de x más sigma de y entre 2. Sería el segundo término, ya desarrollando el cuadrado del paréntesis. El tercer término, ¿dónde lo encuentro? Pues lo voy a buscar. Es el siguiente término. Es este, está aquí. Menos sigma de x más sigma de y entre 2 al cuadrado. ¿Sí? Pues es el tercer término, es este. Precisamente, los 3 primeros términos resulta que pues es un binomio. ¿Sí? Los 3 primeros términos resulta que son el binomio. Pues es este que está aquí. El último término, nada más lo copié, más el esfuerzo cortante x' y y'. Este término está aquí. Sí, digamos que agrupé términos. Ahora tengo la igualdad. Ahí está la igualdad. Esta igualdad, pues bueno, en La igualdad. En la parte superior. Y todo lo demás, pues ahorita voy a revisar cómo lo hago para simplificar. ¿Sí? Aquí lo que hice, lo único que hice, pues creo que no hice nada, simplemente lo copié. Bueno, sí factorizar. Uno va a factorizar, porque se da cuenta, tengo el esfuerzo cortante al cuadrado de xy. Abro paréntesis que multiplica el seno al cuadrado de 2 veces el ángulo, más el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Pues busco en esa ecuación. ¿Sí? Busco en esta ecuación el esfuerzo cortante. Aquí está. Precisamente los pongo en amarillo. Aquí está un esfuerzo cortante al cuadrado de xy por el seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Y tengo otro término al cuadrado del esfuerzo cortante. Es este. Esos dos que están en amarillo, los factorizo en términos del esfuerzo cortante al cuadrado de xy. Si factorizo el esfuerzo cortante, pues aparece este término. El esfuerzo cortante al cuadrado de xy. Abro paréntesis. Y lo que me queda del primer término amarillo es el seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Le voy a agregar más el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Entonces, es el término que aquí aparece. Esta parte. Luego le voy a agregar, ¿qué le voy a agregar? A ver, ahora voy a factorizar el esfuerzo, el sigma de x menos sigma de y entre 2 al cuadrado.
pues busco ese término. Este término está... A ver, ¿cuál es el que ando buscando? El esfuerzo cortante. Ah, pues es este que está aquí. Es este término y este término. Aquí me... Es este que está aquí. ¿Sí? Son iguales. Sigma de x menos sigma de y entre 2 al cuadrado y el otro tiene un menos. Pero claro, este menos se lo quito porque está elevado al cuadrado. Entonces voy a factorizar el esfuerzo sigma de x menos sigma de y entre 2, todo eso elevado al cuadrado, es decir, voy a factorizar este término. Ese término aparece aquí. Abro paréntesis, ¿y qué es lo que tengo que abrir un paréntesis con dos términos? ¿Cuál es el primero? Pues el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo. ¿Cuál es el segundo? Ah, bueno, pues aquí está. Seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Por eso es que aquí aparece ya ordenado. Aquí aparece como, bueno, aquí aparece como el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo más el seno al cuadrado de 2 veces el ángulo. Y ya no hay más, o sí, a ver, déjenme ver. Entonces aquí factoricé, agarré el primero, el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. Son los dos que están en amarillo. Ajá, luego factoricé el sigma de x menos sigma de y entre 2 al cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el término en verde? Ah, lo que pasa es que, bueno, estos dos términos, el segundo término del lado derecho de la igualdad se va a simplificar. Precisamente la parte que está en verde con la otra parte que está por aquí. Así se simplifica. Es que sigma de x menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo, el esfuerzo cortante por el seno. Sí, se simplifican. Claro, aquí estos dos los voy a poner en verde. A ver, ¿cómo le pongo? Vamos a colocarle, pues, a ver si no está. Está aquí. Eso, bueno, no es todo. Otra vez. Bueno, no sé por qué no lo puedo elegir. Pero sí se dan cuenta que el término positivo de 2 veces sigma de x menos sigma de y coseno de 2 veces el ángulo por el esfuerzo cortante y seno de 2 veces el ángulo es el mismo, salvo con el signo contrario en la parte que está en gris, menos 2 veces sigma de x menos sigma de y entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo por el esfuerzo cortante XY por el seno de 2 veces el ángulo. Solo que está, pues bueno, ahí si le aplicamos con mutatividad, pues resulta que son el mismo valor, nada más que con signo contrario. Por lo tanto, estos dos términos se simplifican, ¿sí? Por eso es que ya no los considero. Cuando estoy haciendo la igualdad, pues ya no los considero y nada más quedaría la fórmula como aparece pues en su pantalla, ¿sí? Ahora, utilizando que el seno al seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, pues todo esto se simplifica, ¿sí? Es decir, el lado en la segunda igualdad, yo sé que el seno al
cuadrado de 2 veces el ángulo más el coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo vale 1. Por lo tanto, me va a quedar el esfuerzo